San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y les decía en sus enseñanzas: guardaos de los escribas, que gustan pasear con vestidos lujosos, y ser saludados en las plazas, y ocupar los primeros asientos en las sinagogas, y los primeros puestos en los banquetes, que devoran las casas de las viudas con el pretexto de largas oraciones. Estos recibirán un juicio más severo. Sentado frente al gazofilacio, miraba cómo la gente echaba en él las ofrendas, y que bastantes ricos echaban mucho. Pero al llegar una viuda pobre, echó 2 moneditas que hacen un cuarto. Llamó a sus discípulos y les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos estos, de lo que les sobra, echaron para las ofrendas de Dios, más ella, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Hermanos y hermanas en el Señor, permítame muy brevemente reflexionar a la luz de la palabra de Dios, la experiencia que nos invita a vivir su presencia en comunidad. Compartir la Eucaristía día domingo no es cumplir un precepto, sino es querer encontrarnos con un Dios que realmente nos expresa que nos ama en la persona de Jesús y que realmente queremos renovar nuestra fe, nuestra esperanza para vivir siempre en nuestra cotidianidad. Por eso que es importante, al encontrarnos con el Señor este día domingo, es para poder vivir esa experiencia de Dios. A la luz de la palabra del Evangelio de Marcos, que la Iglesia nos ha invitado a reflexionar en estas últimas semanas, todo este año. Y que recordando siempre, para tener presente que todos tenemos la posibilidad de acercarnos a la palabra de Dios. Es importante tener esa sugerencia del Papa Francisco, que a través del documento justamente sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, el poder, nos sugiere el Papa Francisco, que podamos acercarnos directamente a los Evangelios y poder descubrir nuevamente esa alegría, esa novedad que el Señor nos trae. Qué importante es tener esa actitud de poder acercarnos directamente. Hermanos, que no te lo cuenten, que no te lo narren, que no te lo interpreten un líder religioso, ya sea pastor o sacerdote, y que a veces solamente consideramos que solamente tenemos la posibilidad de recoger las sugerencias y seguir justamente sus recomendaciones. Qué importante es sentirnos capaz de poder acercarnos a la palabra del Señor, como nos sugiere el Papa Francisco, de poder beber justamente de esa novedad, de esa frescura que el Señor nos dice justamente para poder renovar y vivir con fe y en esperanza y en caridad en estos tiempos. Queremos siempre tener presente unos criterios para comprender el texto bíblico. Es necesario. No olvidemos que cada vez que escuchemos el texto bíblico, el Evangelio, tenemos que hacernos la pregunta: ¿quién lo escribió? ¿Para qué comunidad fue escrita? Porque esa comunidad motivó al autor en ese momento de redactar. ¿Cuándo fue escrito? ¿En qué año? Aproximadamente, al menos. Tener algunos criterios de saber el contexto cultural, social, político, donde realmente se llegó a desarrollar el texto bíblico. Y por supuesto, identificar los géneros literarios, el género literario que se está justamente leyendo. Es importante para poder tener una correcta interpretación y no considerar que la palabra de Dios es un texto justamente de teología moral, de criterios para recoger solamente los mandamientos, sino para vivir nuestra vida con alegría, con iniciativa y creatividad, para seguir al Señor en estos tiempos.
como también hay que tener en cuenta que al leer la palabra de Dios, lo tenemos que leer pensando que estamos compartiéndola en este presente y en este espacio. Qué importante saber que lo estamos leyendo desde nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestra cultura. Tenemos que tener presente que el texto bíblico es vivido justamente en una sociedad pluralista, donde hay que reconocer la diversidad justamente de opiniones, de culturas, donde estamos viviendo en una sociedad plurirreligiosa, donde hay diversidad de manifestaciones de fe, y hay que saber respetar, y hay que saber convivir, y hay que ayudarnos entre todos. Tenemos que saber que el texto bíblico es leído en una sociedad altamente compleja, donde no da cabida a miradas unívocas, sino criterios que nos deben motivar siempre a vivir los valores del reino en estos tiempos. Teniendo estos criterios, estoy seguro que nos va a ayudar para poder acercarnos directamente, pero sobre todo de sentirnos capaces que podemos leer, comprender e interpretar la palabra del Señor para nuestros días, para nuestra vida y para nuestra experiencia personal. Hermanos, el texto bíblico de hoy día, el Evangelio de Marcos, es una continuación de las experiencias que el Señor justamente nos está narrando a través del Evangelio de Marcos. Marcos, justamente el domingo anterior, recordamos ese encuentro justamente con el Señor de los escribas y Jesús. Quería subrayar los escribas. ¿Por qué? Porque los escribas son personas que tienen justamente toda una preparación en la experiencia de los mandamientos, de los preceptos justamente del Antiguo Testamento. Eran personas preparadas en esa experiencia de recordar justamente, de tener presente siempre los mandamientos. Y Jesús, justamente en el domingo pasado, donde le interpelan los escribas para decirle y ponerlo a prueba, maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Jesús ninguna duda le expresa que el mandamiento es amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Porque sabían que justamente en el Antiguo Testamento, realmente en el momento que llegó Jesús, se llegó a multiplicar los mandamientos y preceptos religiosos. Ya no eran 10 como nos han contado a nosotros. Llegaron a ser 613 normas, mandamientos y preceptos religiosos. Teniendo eso en cuenta, hoy la narración del Evangelio de Marcos nos expresa en esta experiencia maravillosa, porque es una escena que está cargada de simbolismos. El Señor nos invita a subrayar siempre que debemos proteger a las personas sencillas. Hemos también recordado en los domingos anteriores, donde nos ha invitado a tener esa sensibilidad y ese apoyo siempre a las personas vulnerables de nuestra sociedad, a los niños, a las mujeres, a las viudas, las personas que están enfermas, de tener esa compasión para poder ayudarlos y mejorar la vida de nuestros hermanos. Es justamente las reflexiones que nos han motivado domingos anteriores. Hoy, en esa linda narración del Evangelio, el Señor nos invita a mirar, a tener esa actitud de las personas que en ese contexto eran invisibles, con todo cariño y respeto, las mujeres. Efectivamente, eran invisibles. Y sobre todo una viuda donde no era considerada, era siempre una persona vulnerable, desprotegida, sencilla, marginal, donde revelaba justamente ese amor y generosidad que expresaba en ese gesto justamente de dar limosna. Sin embargo, el Señor nos invita a subrayar a esas personas, a considerar justamente esa experiencia de que no la miraban, nos invita a mirar esa actitud ante los escribas, como le decía hace unos momentos, donde tenía esa experiencia de sabiduría,
de conocimiento de los mandamientos, donde había exhibicionismo, donde había esa relación con el templo. El Señor no entra al templo, solamente observa. Y le invita justamente, y nos invita también a nosotros, a tener una mirada siempre distinta, a cambiar esas categorías que a veces valoramos a las personas, porque a veces consideramos a las personas de acuerdo a unas categorías de nuestros tiempos. Por eso es que es importante leer y tener en cuenta la lectura bíblica de las categorías, del contexto social y cultural de ese momento. Nosotros nos acercamos al texto bíblico con otras categorías, con otra cultura, y a veces queremos valorar a las personas por lo que tienen, por lo que ostentan, por la relación del templo. Por eso el Señor nos va a interpelar siempre. Y nos va a interpelar porque Jesús no hace justamente del culto en el templo un paradigma irrenunciable, ¿eh? Es importante considerar que el Señor no va a hacer del culto en el templo un paradigma irrenunciable. Jesús va a respetar, por supuesto, y va a analizar y cuestionar e interpelar siempre a esas personas que están ostentando siempre en el templo. Por eso, la experiencia que el domingo pasado recordábamos, donde nos expresa que va a relativizar las normas y preceptos para ayudar y mejorar la vida de los demás. Porque para el Señor lo más importante son las personas. Y la persona es lo primero para Él, de ayudar. Acordémonos brevemente de ese pasaje bíblico, también de la narración que hemos reflexionado, donde el Señor, estando en el templo un día sábado, interrumpe la concentración del culto para poder acercarse y curar a una persona, donde después será interpelado cómo hace esa curación, donde Él va a subrayar con esa actitud que lo primero para Él siempre será mejorar la vida de los demás, tener esa compasión, esa sensibilidad por las personas. Jesús se opone radicalmente a un modo de ver la religión como algo que se presenta siempre en una versión para poder cumplir siempre normas, preceptos, mandamientos. Él va a estar en contra de toda esa experiencia. Nos va a invitar siempre a vivir el mandamiento del amor, a ver esa mirada justamente de esa persona vulnerable, donde estaba al margen de la sociedad, donde era invisible, pero tenía un gesto de humildad, de generosidad. Qué importante es ver las actitudes de las personas. Por eso San Juan de la Cruz nos va a recordar justamente con esa hermosa frase que para enamorarse Dios del alma no pone los ojos en su grandeza, más en la grandeza de su humildad y generosidad que tienen las personas. Queremos ver eso. Esa relación con el Señor, lo más importante va a ser la actitud del amor, donde se va a transformar en experiencia de compromiso, responsabilidad para mejorar la vida de los demás, para tener esa generosidad de desprendimiento. El Señor no juzga en ese momento la experiencia de poder considerar que las personas que tienen están mal, sino la actitud que pueda tener. Qué importante es subrayar la experiencia que nos invita también a nosotros mirar personas vulnerables y que a pesar de esa experiencia realmente sencillas, son personas generosas, buenas en nuestra sociedad. Y queremos eso, siempre mirar en nuestra sociedad que hay gente linda, maravillosa, generosa, que vive trabajando, que vive saliendo adelante con sencillez, pero siempre ha demostrado, como nuestros hermanos, hermanas, los tenemos en nuestra sociedad, que siempre están mirando cómo mejoramos la vida, cómo ayudamos, cómo podemos aportar. Y queremos tener esa actitud que realmente nos motive en este día a través de la reflexión, a través de la narración del Evangelio de Marcos, a través de esa actitud que nos invita a mirar el Señor a personas vulnerables y que gente realmente en nuestra sociedad también lo son, sencillas, generosas, que trabajan y salen adelante día a día y que desde allí
realmente comparten y reparten lo que tienen. Hermanos, vamos a pedir al Señor que nos siga inspirando para poder responder a las exigencias de este momento y que realmente la presencia del Señor sea para nosotros una experiencia que nos enriquece, que nos motiva a ser mejores personas. Hermanos, si la Eucaristía los domingos no nos ayuda a ser mejores personas, estamos haciendo un ritual, algo muy bonito, por cierto, pero es un ritual. Qué importante que la experiencia del Señor, el encontrarnos con el Señor, debe esa espiritualidad de la gratuidad. Quiero encontrarme, Señor, con todos mis problemas, mis dificultades, con todo lo que pasamos, con toda la angustia que estamos viviendo en esos tiempos. A pesar de ello, sé que realmente tu presencia nos va a renovar esa fe, esa esperanza, esa actitud de caridad. Nos tiene que motivar, hermanos, la presencia del Señor para ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores hijos e hijas de Dios. Que así sea.